las elecciones tienen que ocurrir el 2023. Están con nosotros Arturo Granados, Carlomagno Salcedo, ambos son miembros del equipo de Propuesta País, que es una reunión. ¿Por qué no nos explican primero? Bienvenidos. ¿Qué es esto de Propuesta País? Porque he visto que son técnicos, gente que ha tenido experiencia en gestión pública, gente que viene del mundo académico y que tiene... ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son? Bueno, ¿Por qué muchas se han gracias juntado? por la invitación. En primer lugar, Nicolás, un saludo para todo tu público. Nosotros somos una plataforma de especialistas en gestión pública. Hay exministros, exviceministros, exdirectores generales, mucha gente con mucho recorrido en el Estado en diferentes gobiernos. Y somos un grupo bien plural, o sea, tenemos gente de distintas perspectivas y tendencias políticas, pero por sobre todo tenemos un conocimiento cabal de cómo funciona el Estado y las políticas públicas y un amor grande por el Perú. Y entonces, lo que hacemos ahora, nos hemos autoimpuesto una responsabilidad de no solo hacer un trabajo técnico, sino además salir a hacer una discusión en la sociedad sobre las cosas que hay que hacer para salir de la crisis o mejorar la gestión del Estado. Claro, porque justo comentábamos esto hace unos minutos con Óscar Caipo y lo hemos hablado, es la como degradación de la actividad política en el Perú. En el Perú no se hace política ya como en algún momento, donde tenías partidos políticos que tenían ideologías y propuestas para el país, y alternativas y sueños con cómo podías convertir este país en lo que a ti te pareciera mejor. Y alrededor de esas ideas se juntaba a la gente y podía hacer... O sea, los movimientos tenían un líder, pero el líder podía o no ser candidato. Por ejemplo, el caso del PPC era la ideología social cristiana, digamos, ¿no? O el Partido Aprista, que era la ideología extraordinaria esta desarrollada por Víctor Raúl Ayala La Torre. Uno puede discrepar con él, ¿no? Pero tenía un diagnóstico sobre el Perú y una propuesta sobre qué hacer. Y lo mismo con la izquierda, que tenía ideas sobre lo que debía hacer el Perú. Ahora eso se acabó. Ahora tú quieres ser candidato a la presidencia, eso armas tu partido, pues. Entonces, si tú con quién estás con ese candidato y qué propone, no importa. Y qué va a hacer cuando llegue al gobierno, tampoco importa. Porque tú puedes ganar las elecciones con el voto de izquierda de un gobierno de derecha en el Perú. O sea, acá puede pasar De cualquier todo, cosa. de todo, sí. Sí, mira, en efecto lo que señalas, Nicolás, es sumamente importante porque en las democracias que funcionan, los partidos son la base de la democracia y los partidos desempeñan una serie de roles que en el Perú, donde en realidad no hay partidos políticos y no hay vehículos electorales. O sea, cada partido que tiene instrucción es un vehículo electoral que no tiene estructura organizativa, no tiene cuadros, no hace algo importante que es formación política. O sea, ¿por qué el Partido Aprista en su momento, por qué el PPC, por qué las izquierdas fueron importantes? Porque entre otras cuestiones formaban a sus cuadros no solamente en términos ideológicos, sino también en términos de gestión, de encargarse de la gestión Entonces, pública. Ese vacío, de alguna manera, ha generado de que otros actores en la sociedad tengan que llenarlo. O sea, en realidad, en circunstancias normales, un equipo de gestores públicos... Sí, me dicen que tenemos un problema con tu micro. Mientras vamos resolviendo el problema, si me vienen a ayudarnos a resolver el problema, por favor. Sí, claro, el tema es el siguiente. Hablamos, por ejemplo, con Óscar Caipo ahorita, el presidente de Confiep, sobre cuál era el tema de las urgencias, ¿no es cierto? Él decía, es cierto que hay una crisis y que es urgente darle solución a esa crisis. Sin embargo, lo que tenemos es que si hacemos estas elecciones que se está pidiendo que sean pronto, no va a haber tiempo para hacer lo que hay que hacer en el Perú. Pero a veces te planteo la pregunta a ti, Arturo. A ver, primera, nosotros hemos planteado en un artículo que hemos escrito con Carlomagno a dúo la necesidad de que las elecciones, y eso es parte de una propuesta que Propuesta País también ha planteado antes, adelantar las elecciones al año 23. O sea, ¿ustedes creen que eso sí es Nosotros posible? creemos que es posible y es necesario. La iniciativa de hacer elecciones este año no debe ser solamente dejada al legislativo, y ahí el ejecutivo se equivoca. Se equivoca al decir, eso está en manos del Congreso. Es como una lavada de manos en realidad. O sea, lo que nosotros necesitamos es que el Ejecutivo tome la reiniciativa y plantee un nuevo proyecto de ley para adelantar las elecciones este año. Ahora, Acordémonos que solo hay plazo para discutir esto hasta el 31 de enero.
porque es la legislatura se acaba. Que termina la legislatura. Y después empieza la siguiente, y con esa siguiente empieza el proceso. Lo que dice Fernando Tuesta es que las elecciones a la primera vuelta podrían ser el 15 de octubre, la segunda vuelta podría ser el 26 de noviembre y la instalación del nuevo gobierno podría ser el 30 de diciembre. Eso es lo que dice Fernando Tuesta, lo cual supone sacrificar las elecciones primarias abiertas, ¿sí? ¿No es cierto? Que no va a haber para esta elección. Y hacer una serie de ajustes con respecto al registro de organizaciones políticas, ¿no es cierto? Nosotros el 18, no sé si ya está arreglado el problema de micro. Sí, ya estamos. Sí, en efecto, justamente, Nicolás, recordarte que a mediados de diciembre estuvimos por acá, tuviste la gentileza de invitarnos, porque precisamente nosotros habíamos elaborado un cronograma electoral que, considerando todos los plazos electorales y la normativa, ¿no?, podía ser viable absolutamente hacer, y precisamente las fechas que ha planteado Fernando Tuesta se parecen mucho a las que señalamos nosotros, y nosotros precisamente establecimos que el cambio de mando debería ser el Congreso el 30 o 31 de diciembre y al día siguiente la presidencia de la República. Y ciertamente, inclusive en nuestra propuesta, era posible hacer elecciones primarias, pero no abiertas, sino elecciones primarias de militantes, que ya se avance de alguna manera en un aspecto fundamental en la democracia partidaria en el Perú. El problema es que en el Perú los partidos políticos confeccionan la lista, o mejor dicho, el dueño del partido arma la lista a su antojo. ¿Cómo tú quiebras eso? Haciendo un proceso de democracia interna organizado por los organismos electorales, por la OMPE, con un padrón validado por el RENIEC, con la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, donde compitan además, desde nuestro punto de vista, no por listas, sino candidaturas individuales. Porque en el Perú siempre existe ese famoso dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. La ley de partidos políticos se le ha sacado la vuelta, ¿no?, armando las listas de consenso. O sea, la cúpula fuerza a que se arme una lista, y si no entras en esa lista no vas a salir. No vas a salir. Entonces, ¿cómo quiebras eso? No, prohibiendo postulaciones por lista, sino postulaciones individuales y con un militante un voto, no a través de delegados, que siempre los delegados van a la asamblea, manipulación, ¿no? Claro, y al final siempre hay disputas sobre si los que se eligieron son realmente, o aparecen delegados a los que nadie eligió, y hay todo un ¿no? Y eso inclusive ha pasado ahí para la manipulación. Sí. Ahora, el problema es el siguiente, que los partidos vienen de tal nivel de degradación. O sea, yo me pregunto, ¿cuántos de los congresistas que se llenan la boca pagaron por estar ahí? ¿Se pagaron por su candidatura? Porque eso también se vende en los partidos, tiene un precio. Tú quieres ser candidato a un partido, tienes que pagar por ser candidato, por ser al Congreso, a la región, al municipio. Bueno, ahora con los movimientos regionales se les ha complicado un poco la vida, ¿no? Pensando en la política real, estas elecciones, para salir de la crisis, no van a ofrecernos un gobierno diferente, mejor, sustantivamente. O sea, hablando sinceramente, Nicolás, eso no va a ocurrir en el el adelanto de elecciones lo que buscaría es salir de la crisis en la que estamos, porque es una salida política, una situación que se expresa políticamente, y poner algunas cosas mínimas en esa reforma. Nosotros hemos planteado que sea, al igual que Fernando he visto, que sea en octubre las elecciones. Hay una diferencia muy grande entre que sean 6, 7 meses de diferencia que pueden significar realmente una pinchada a esta presión social que tenemos. Entonces no es cosa menor, entonces, por lo tanto eso debería adelantarse. Pero eso tiene un inconveniente, igual que la de abril, que no haríamos grandes reformas. Nosotros hemos planteado, por lo tanto, que las elecciones deberían ser para completar el mandato hasta el 2026. De modo que el nuevo Congreso pueda discutir una reforma política en serio para las elecciones de un nuevo periodo de 5 años. Tiene lógica. Pero además, en ese periodo deberíamos hacer una discusión de reforma constitucional. No una asamblea constituyente, pero en los casos regulares decir, ok, ¿cuáles son los nuevos arreglos que quiere la sociedad peruana con respecto a la Constitución? Y entonces tendríamos un nuevo Congreso que tendría también ese mandato que tendría que ser producto de un acuerdo político, ¿no? Ahora, el tema es el siguiente. ¿Cómo haces para trasladar la confrontación de hoy, que es una confrontación que ya nos ha costado suficientes muertos, a una confrontación de ideas y de propuestas políticas? No solamente de insultos, de agravios, de pedradas, ¿no es cierto?, de balazos, sino de ideas, de qué propones hacer en el Perú.
y que eso se exprese a través de la organización de partidos. Pero una vez más tenemos el problema de que es una fiesta de candidatos. O sea, la cantidad de gente que pretende ser candidata a la presidencia es impresionante. Sí. O sea, ¿cómo haces para eso? O sea, no hay nadie con un mínimo de responsabilidad. O sea, Rafael López Alea, que juró que no iba a ser candidato, ¿no? Yo no soy de derecha ni mucho menos, pero me parece que sería positivo para el Perú que la derecha se aglutine en un partido o dos y que ofrezcan una alternativa consistente para el país, que eso te haría mucho más fácil la gobernabilidad del país y el diálogo y el entendimiento. Pero si tienes 10 o 12 que pretenden ser candidatos a la presidencia representando ese sector, en lo que va a terminar es que otra vez vamos a llegar a una segunda vuelta con un candidato que tuvo 12% y el otro que tuvo 15, 16. Mira, Porque lo mismo está pasando en la izquierda, igualito, exactamente lo mismo. Yo creo que hay dos cuestiones. Una cuestión, digamos, inmediata que tiene que ver con el contexto general de la crisis política y social. Y yo creo que el gobierno en general tiene que cambiar su estrategia de enfrentar la protesta social, porque es una estrategia que ha tenido como saldo casi 50 muertos y que podría seguir aumentando el número de muertos si no hay un cambio de estrategia. Y de eso depende inclusive la sostenibilidad del gobierno, o incluso un eventual nuevo gobierno debe cambiar de estrategia. O sea, tiene que haber un cierto contexto de paz. En segundo lugar, lo que tú señalas es muy cierto, o sea, pero eso lamentablemente corresponde a las propias fuerzas políticas. Yo, por ejemplo, te puedo decir que sé de algunos esfuerzos que tienen que darse en la derecha, en el centro y en la izquierda. Tienen que haber esfuerzos de hacer grandes coaliciones. Porque en efecto, si se presenta nuevamente un escenario de más de 10 o 12 candidaturas, vamos a llegar a un escenario muy parecido. Van a pasar seguramente los peores candidatos, ¿no? Porque los peores candidatos solamente necesitan un discurso muy radical que le asegure entre 10 y 15% y con eso podrían pasar a segunda vuelta. Entonces, para la derecha, para el centro, para la izquierda, lo que más le conviene y para el país es forzar de alguna manera mecanismos de coaliciones, alianzas electorales. Lamentablemente, eso no puede ser obligado por ley. Y dada la inmadurez de los actores políticos, probablemente eso no vaya a ocurrir. Entonces, ahí estamos en una situación bastante complicada. Pero ocurra lo que ocurra, lo real es que, y es lo que nosotros insistimos, las elecciones tienen que ocurrir el 2023. Va a ser la única manera de empezar a liberar tanta presión que está contenida. Claro, canalizarla políticamente. Es decir, si tú estás contento con la situación que estás viviendo, si no te gusta lo que estás viviendo, bueno, cámbialo, pero ¿cómo lo cambias? Cámbialo con tu voto, organizándote en un partido y yendo a elecciones. ¿No es cierto? Que serían pronto, por si acaso serían pronto, o sea que tranquilízate y vamos a canalizar las cosas por esa vía. Y en eso el gobierno debería ser un vocero y el gobierno no debe dejar, como dijo Arturo, no debe dejar solo en manos del Congreso. El gobierno también tiene que ser proactivo y decir, señor Congreso, necesitamos que adelante las elecciones al 2023. Ahora, ¿no? eso tiene que expresarse en términos reales, ¿no? O sea, no puede ser simplemente un discurso o una buena intención. El Ejecutivo debería presentar un proyecto de ley hoy o mañana que diga adelanto de elecciones 2023 y plantee un cronograma, una propuesta de cronograma. Por lo tanto, el gobierno tomaría iniciativa en cómo le da curso a una salida política. Si se produjera una renuncia, que es lo que los actores están pidiendo, y lamentablemente es un consenso, digamos, una idea que va calando mucho más. Y desde nuestra perspectiva hay que evitar eso porque eso generaría más inestabilidad. Pero o sea, para ustedes sería claro, porque esa es la interrogante que yo le he hecho incluso a la gente que dice que renuncie a Dina Boluarte. Ya, ok, renuncia a Dina Boluarte, entonces va a entrar William Zapata, el general William Zapata de presidente provisional. Eso con un Congreso que tiene 88% de desaprobación y solo 9% de aprobación. Eso es echar gasolina al fuego, Claro. desde nuestra perspectiva. Entonces, solo para cerrar la idea ahí, Carlos Magno, es, por lo tanto, yo mencionaba lo de la eventual salida del renuncia de la presidenta porque en términos de cronograma electoral eso implicaría también unas elecciones este año, ¿no? Es mejor tener una salida de elecciones este año, tomando el Ejecutivo una iniciativa, presentando ese proyecto de ley y un cronograma para forzar la discusión con el Congreso de ese adelanto de elecciones. Esa iniciativa es fundamental. Yo escuché ahora en la mañana al ministro de Justicia y me dio mucha pena esa idea de que ya nosotros hemos presentado el adelanto, está en manos del Congreso. Eso es no mirar la realidad. No tener iniciativa política. Y lo que hoy necesitamos es iniciativa política. Y una idea más con respecto a este tema de cómo logramos
un nuevo gobierno, aunque sea de este periodo que complete, digamos, el ciclo, o el nuevo de 5 años, nosotros hemos planteado también que la segunda vuelta, y eso es una posibilidad, no sea solamente entre los 2 primeros, sino entre los 3 primeros. Y eso evita que tengamos una elección polarizada, que después tiene un resultado de una sociedad políticamente polarizada. Ya, pero eso son cosas que se pueden hacer rápidamente si es que hay una voluntad. Pero el Ejecutivo tiene que empujar esa voluntad en el Congreso. El problema es que no hay la conciencia de la gravedad de la situación y siguen pensando como pensaron al comienzo. O sea, Dina Boluarte pensó que se entendía con la mayoría del Congreso y ya todo estaba resuelto en el Perú. Que ese era todo el problema. Y como se había entendido con la mayoría del Congreso, entonces iba a haber protestas y ya le meteremos bala, pues, y me da la impresión de que eso fue idea de Alberto Tarola, ya le meteremos bala, habrá algunos muertos por ahí, y de ahí vienen las fiestas y ahí se acabó el incendio y la vida continuará a partir del 1 de enero. Y no fue así. Error, ¿no? Y tenemos decenas de muertos y la gente está marchando hacia Lima. O sea, eso es lo que tenemos. O sea, no se ha resuelto ningún problema. Ya ha tenido que recular y decir que las elecciones son el 2024, cuando pensaban quedarse hasta el 2026. Entonces, bueno, no se van a poder quedar hasta el 24, pues. O sea, las elecciones van a tener que ser este año. Eso es algo tan simple y elemental que tienen que aceptar. Hay que desactivar esta bomba que va creciendo y no se va desinflando, como ellos piensan, ¿no? En efecto, la ventaja en todo caso en esta situación crítica de que sea Dina Boluarte la que encabece esta transición corta es que se podrían dar estas nuevas elecciones con algunos pequeños cambios que son necesarios, por ejemplo, las prohibiciones de las candidaturas, etcétera. Si no ocurre eso, si Dina Boluarte renuncia y tiene que asumir cualquiera del Congreso, no solamente el señor Zapata, sino cualquier otro congresista, lo que manda la Constitución es que se convoca elecciones de inmediato. Ojo, de inmediato implica que, según la ley electoral, estas elecciones se convocan con un plazo de 270 días, 9 meses. Es decir, serían igual este año, pero con las reglas existentes. La Constitución dice, con las reglas, es decir, ya no puedes cambiar, nada. Por lo tanto, si hay partidos en proceso de inscripción, o sea, ningún ajuste. Y o sea, las elecciones, si renuncia Dina Boluarte esta semana, las elecciones tendrían que ser en octubre, pero sin cambiar nada. Sin cambiar absolutamente nada. Entonces... Bueno. O sea, es un mal negocio. ¿No? Es un mal negocio, definitivamente. Mal negocio para el país. Bueno, les agradezco mucho por estar acá y vamos a seguir en contacto, como lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que la iniciativa que están tomando ustedes de reunir a gente con experiencia, que haga propuestas, que no solamente se revuelque en el fango como lamentablemente se hace en la política peruana, sino que proponga cosas para hacer, me parece que es extraordinariamente positivo. Y les dejo una tarea. A ver. La pregunta es, ¿qué diablos vamos a hacer para no perder otra vez la oportunidad? Tenemos lo que el mundo necesita, cobre, plata, oro y encima de regalo litio. O sea, tenemos los principales conductores de la energía, que es lo que el mundo requiere, y el principal instrumento para conservarlo, que es el litio. La pregunta es cómo hacemos para sacarlo, entendiéndonos con las transnacionales, pero también entendiéndonos con las comunidades. Les dejo la tarea para otro momento.